Recibo con humildad este reconocimiento a nombre del pueblo y República de Panamá que me honro en presidir por el voto popular. Igual lo hago en nombre de mi esposa, hijos y nietos, para quien hago este enorme esfuerzo de dirigir una nación en tiempos convulsos, como lo son para todo el mundo en estos momentos. Mientras escuchaba las palabras veía este lugar en donde se respira paz. Y siempre me he imaginado, porque soy un conocedor, yo no diría conocedor, seguidor de la historia, de esos grandes hombres que forjaron nuestras independencias a lo largo de toda la América, de cómo eran esos tiempos. Y cuando uno coge un libro y lo vea y lo lee, e imagina cuando se reunían de pronto en esta casa y decían, vamos a Colombia a reunirnos, o a Ecuador, o a Panamá. Y esas travesías no eran en business class, como hoy. La mayoría de lomo de caballo. Y había que hacer un ticamo de la pelea y de la lucha por la independencia para haber librado semejantes luchas. Esta reunión que el otro año conmemoramos sus 200 años en Panamá, esos 200 años fueron unos poquitos años antes de nuestra independencia de España y la anexión a la Gran Colombia. Le enseñaba el Salón Amarillo de la presidencia al presidente Yamandu Orsi del Uruguay el día lunes, que me hizo una visita oficial, todas las fotografías que en el Salón Amarillo del Palacio de las Garzas en Panamá reposan sobre todos los que fueron gobernadores de la Gran Colombia, que se distinguen hoy, no me pregunten por qué, pero ahí están honrando la historia como expresidente de la República de Panamá. Que en alguna manera lo fueron y representaban el departamento de Panamá. Y ciertamente que ese espíritu hoy se llama multilateralismo. En tiempos en donde se nos trata de imponer a la brava un unilateralismo, porque sí. Y en donde nos quedan nuestros países, y lo digo como presidente de Panamá, pasando por una situación complicada en mi país, no de fondo, pero sí de forma, de que debemos todos resaltar ese multilateralismo como la única fortaleza que tenemos los pueblos pequeños, frente a uno que tiene su verdad, que no necesariamente es ni la histórica ni la real, la suya. Como me dice un amigo periodista, tú jamás vas a tener el micrófono que él tiene. Y ciertamente es así. Mi país, y me place mucho hablar de esto aquí, en este albergue latinoamericano, es un país que ha sido sui generis desde su independencia de Colombia. Y por 100 años casi luchamos fuerte en distintas y raros momentos por lograr nuestra plena independencia territorial y del Canal de Panamá. Y eso que hice alusión en la reunión de la CAF, mi querido presidente, lo sentía en el alma. Porque luego de la visita ayer y antes de ayer del secretario de Defensa de los Estados Unidos a Panamá, nos costó mucho imponer el criterio de la soberanía panameña en nuestro territorio y en el Canal de Panamá. La cooperación con Estados Unidos viene de siempre. No la inventó mi gobierno. Viene de distintos gobiernos, sobre todo desde la era democrática, hacia
hasta nuestros días. Siendo vicecanciller de la República en el 90, me tocó negociar un tratado con Estados Unidos que fue altamente polémico. Tratado. Lo que se firmó antes de ayer es un memorándum de entendimiento operativo, administrativo, entre dos entidades de defensa. Nuestro Ministerio de Seguridad y el Ministerio o la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos. Hasta allí. Donde por lo menos en 3 o 4 versiones que fueron devueltas, retiramos los conceptos de presencia militar permanente, de bases militares, de cesión de territorio, porque eso sí es inaceptable. Y aunque no crean mis adversarios, unos con peso específico y otros sin ningún peso, más allá que la retórica y el oportunismo politiqueo, todas estas opiniones hoy contrarias a lo que se hizo constituyen una fortaleza muy grande para el gobierno y no lo entienden, porque fue una de mis conversaciones con el secretario de Defensa. ¿Te quieren un lío aquí? Hablemos de esto, a que se prenda el país. Y si yo fuera un politiquero, que no lo soy, o un demagogo, que tampoco lo soy, ¿a quién no le gusta un balcón para dirigirse a un pueblo, para invocar la soberanía y la defensa del país? Hay que ser un morón para que a uno no le guste eso. Yo tengo la enorme responsabilidad de gobernar un país y de entender la importancia geopolítica que no la tiene ningún otro país, con el mayor respeto lo digo, de nuestra región latinoamericana, por el Canal de Panamá, que es un centro neurálgico de poder, de intereses, de comercio internacional, que está allí para servir, no para otra cosa, en beneficio del mundo, de su comercio y de Panamá y los panameños. Y es por eso que hay que manejarse con mucha prudencia, en tiempos en donde es escasa. Y sobre todo, chateaba hace un momento con un amigo preocupado de Panamá que me decía, tienes que responder, tienes que hacer, tienes que decir. Yo no puedo responder a cada ocurrencia. No lo puedo hacer. Porque hay algo que a mí no me interesa y siempre ha privado de que a mi país no le conviene la imagen de un país en controversia con los Estados Unidos, como no le conviene a ninguno en la región democrática. Allá los que profesan otras cosas y se empinan sobre otras cosas, creen ellos, para volver a una retórica desfasada en el tiempo, por completo. El otro año estaremos en Panamá y con el mayor gusto estaré con usted en la reunión de Parlatino. Nuestro país ha contribuido a todas estas independencias. Tenemos un santanero, José Domingo Espinar, que arribó por estas tierras a acompañar al Libertador, pero era del Panamá colombiano, pero Panamá al fin. Y es hoy recipiente de múltiples honores. En su nombre hay escuelas, hay calles, hay lugares, parques, etc. Porque siempre se reconoce el altruismo de esa única generación, de hace siglos, irrepetible, debo decir, irrepetible. Quizá porque las necesidades no nos fuerzan a tener que escoger esos rumbos, o quizás porque las circunstancias del mundo con toda la tecnología nos hace la vida más fácil y nos hace a los dirigentes estar en relativa más calma que antes, en donde había que coger desde un telégrafo primero, un teléfono después, un fax, una llamada, para aclarar posiciones y para establecer criterios en concordancia con nuestros vecinos y aliados. Pero ciertamente en Panamá
y hoy más que nunca lo digo, el espíritu de Bolívar y sus correligionarios toma vigencia e importancia. Y esos 200 años de ese Congreso aglutinador de voluntades citado por Bolívar debe llamarnos a la reflexión a todos de que solo una América Latina integrada y unida tiene fuerza. Volvemos un continente lleno de compartimentos estancos nos debilita y toca a nuestros países y a nuestras dirigencias políticas entender de que pasa por la unidad y pasa por en ocasiones desprendimiento de algunos intereses para poder aglutinar y llevar adelante esfuerzos continentales. Panamá se debatió entre el centro y el sur hace ya muchas décadas, porque no son pocos los historiadores, y sin ser me uno a ellos, que volteamos al sur, no por ninguna otra razón que no sea la historia. Fuimos parte de Colombia. Luchamos estas luchas. Cierto que otros centroamericanos como Morazán, que vivió en mi provincia, Chiriquí, también formó parte de estos ejércitos. Pero esa reunión de los 200 años en Panamá, que la OEA ha aceptado hacer su Asamblea General en Panamá en esa fecha, debe significar muchísimo para todos nuestros países, dirigentes, presidentes, porque va a significar el renacimiento, creo yo, y por lo menos la esperanza que tiene Panamá al convocarla, de la reunificación de América, en tiempos, como dije al inicio de mis palabras, convulsos. Así que, créanme lo que, en nombre de mi país, del pueblo panameño, de mi familia, de mis amigos, de mi gabinete, gracias. Me siento profundamente honrado de recibir esta distinción de ustedes y del Parlamento andino, y de estar en Perú en esta visita oficial, país al que me unen amistades como es la de mi embajador aquí, un peruano de nacimiento, pero panameño por adopción, y obviamente su fabulosa comida y los grandes caballos peruanos del cual soy aficionado y creador, y que el sábado los estaré viendo en Mamacona. Les agradezco, de verdad, me siento muy honrado. Y creo que en este recinto, donde reitero, se respira una paz bolivariana, hago voto porque la unidad de nuestros países se concrete de verdad. Que dejemos a un lado la retórica improductiva y nos movamos hacia plataformas de integración real y social. Nuestro continente tiene problemas muy graves y muy serios, mucha desigualdad, mucha inequidad, que tenemos que ponerle luz. Y como yo digo, sin ser un libertario, que no lo soy, y sin ser un hombre de izquierdas o de centros izquierdas, que no lo soy, sí creo en la mano social del Estado. Porque hay lugares, y en mi país tengo ejemplos por todos lados, donde si no es la mano del Estado ni la de Dios llega. Muy cierto. Y a esa gente hay que protegerla, y me imagino que le pasa igual a todos los vecinos y a todos los hermanos de América Latina. Y quizás por eso se levantan, y quizás por eso hay guerrillas, y quizás por eso hay movimientos radicales que cuestan más vidas que resultados. Pero bueno, es la única manera, quizás, pienso yo, en establecer mecanismos de protesta y de sublevación social hacia un mundo que no les toca, que no les llega y en muchas ocasiones no importa. Así que, disculpen que haga la digresión de mi país, pero es importante que la haga aquí y que se replique. Panamá sigue trabajando con el mundo, en beneficio del mundo a través de su canal. Y créanme que ese canal